Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en este jueves 14 de junio de 2018. Bienvenidos a Cadena Megavisión. Somos 3 canales al servicio de usted, también acompañados de las redes sociales donde usted tiene señal, pero señal en tiempo real, a través de nuestra cuenta en Facebook. También estamos a través de nuestra cuenta en Twitter. Desde ya, pues usted ahí está, @diálogo21, @Neto López Radio. Ahí también tiene nuestra señal que pueda compartir con sus contactos para que nuestra señal también llegue a otros lugares. Antes de presentarles, como siempre, nuestro programa de hoy, quiero decirle que usted puede consolidar sus deudas con Coop 1. Solicite ya su crédito de consumo para empleado público desde el 11% del interés anual. Será un gusto acompañarle a solventar sus necesidades. Coop 1 es ayuda mutua. Esta mañana, en la primera parte del programa, me acompañan 2 expertos en temas políticos para hablar sobre el ajuste o cambio que requiere el Código Electoral actual que norma a los partidos políticos y que ya está entrando en una dimensión de discusión en la Asamblea Legislativa. Para hablar sobre esto me acompañan acá en nuestros estudios Félix Ulloa, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Félix, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias, Ernesto. Muy buenos días. Después de un breve tiempo de ausencia, ¿verdad? Porque Sí, no te veía. ¿Ah? estábamos de viaje, pero ya estamos de regreso. Te anduvimos buscando, pero ya te encontramos. Gracias. Bienvenido, Félix. También nos acompaña nuestro buen amigo Ulises del Dios Guzmán, abogado de la República y ex magistrado. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, te agradezco, Ernesto, un gran gusto estar aquí contigo. Y con Félix, que yo estoy seguro que si anda afuera, anda en consultorías reales. Sí, anda en consultorías reales, así es. El propósito de la iniciativa que viene desde el 2015 en la mente de los diputados, por cierto, busca pagar esa deuda que existe con los votantes y evitar seguir colocándole al actual código electoral reformas consideradas como parches. Al menos eso es las primeras discusiones que se están centrando en establecer los objetivos de esta, digamos, discusión. Además, vamos a aprovechar en esta mesa a hablar sobre la propuesta legislativa que tiene como objetivo revivir el tema del registro de celulares. Esto con el propósito de controlar el tema de las extorsiones y otros aspectos que tienen que ver con el auge delincuencial y donde este instrumento se ha convertido desde luego en una, digamos, herramienta de doble filo, ¿verdad? Para beneficio, pero también para cometer algunos actos delictivos. Así es que desde ya les invito a ustedes a que nos acompañen interactuando. Nos interesa desde luego conocer la opinión de ustedes. A ver, Félix, entremos quizás en esa parte. ¿Cómo y también Ulises, cómo examinan el actual Código Electoral, sus reformas o la posibilidad de hacer otro nuevo? A ver. Mira, la historia es breve. Empezó en 1992 con la firma de los acuerdos de paz. Se constituyó una subcomisión electoral en COPAS para elaborar el nuevo código, el código electoral de la posguerra. Tuve la suerte de ser parte de esa subcomisión de COPAS e hicimos un código electoral basado básicamente en esa desconfianza que había entre los institutos políticos. O sea, la base de la normativa electoral era la desconfianza entre un partido y otro. O sea, eran una serie de candados que tenía ese código. Pero a pesar de que muchos abogados lo calificaron de un adefesio jurídico, que en efecto lo era, tenía muchas contradicciones y muchas inconsistencias, nos sirvió casi 25 años para administrar elecciones presidenciales, legislativas, municipales. ¿Por qué? Porque era un instrumento de consenso, aunque no era perfectamente, no era jurídicamente muy bueno, muy presentable, políticamente nos sirvió. Luego vino este código actual que fue aprobado en el 2013, que es casi una reedición del otro. Lo único que se hizo fue sacar los partidos políticos y darle una ley especial y dejar en este código básicamente las instituciones que estaban y que venían de la posguerra, con el agravante, creo yo, de que solo fue aprobado por los 2 partidos mayoritarios, porque los otros partidos que quisieron introducir algunas reformas no lo escucharon. Habían algunas reformas que se introducían que por esa visión de algunos legisladores de legislar de acuerdo a los intereses de su partido o que van a afectar a otro o que van a beneficiar a otro,
no la aceptaron. Entonces tenemos este código de 2013 que tiene muchas, pero muchísimas deficiencias. Esta es la oportunidad de hacer algo nuevo. ¿Y por qué digo que es una oportunidad? Porque ha llegado una nueva composición en la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa. Yo tengo mucha esperanza, mucha expectativa, y se lo dije en una reunión que tuvimos, que nos coincidimos en un evento fuera del país, a René Portillo Cuadra, que es el actual presidente de esta comisión, de que por favor, así como lo habíamos visto fuera de las fronteras patrias, o sea, porque la conducta de los diputados cuando están fuera del país es distinta a la que cuando están dentro, y menos con una cosa dicen en televisión y otra cuando están en sus curules o en las comisiones. Pero yo creo que René va a honrar su palabra de abrir en esta ocasión la posibilidad de generar una normativa electoral que sea realmente democrática, ¿verdad? Y que sea también, digamos, acorde a las nuevas realidades. ¿Y qué podemos entender los televidentes como democrática si se supone que es la bandera por la cual navegan todos los partidos? Uno. Y dos, las necesidades que tiene la población, dices tú, que es el otro componente. Claro, mira. A ver, hay un componente, digamos, jurídico actual que ha venido ajustándose. Ya los partidos políticos muestran hasta cierto nivel quiénes lo financian. Sí. A través de una ley de partidos, ¿no? A golpe de sala. A Es decir, golpe de todas sala, estas cosas sí. han sido generadas a partir de las sentencias de la sala, porque cuando fuimos la primera vez a la sala a pedir que hiciera que diera una sentencia para modificar el sistema de votación en las elecciones legislativas, era porque había una acumulación de más de 50 iniciativas que tenía acumulada la Comisión de Reformas Electorales y no les daba trámite. Llegaban a presentarlas, yo mismo fui a presentar varias, me las recibían y las archivaban. Entonces hubo que ir a la sala, y de 2010 en adelante que empezó la sala a dar una serie de sentencias, hay un trabajo de evaluación que hice yo, que está publicado por la Fundación Ever, donde recojo prácticamente todas las sentencias de la sala en materia electoral, y podés ver que hay una treintena de sentencias que han modificado el sistema electoral. Pero esperemos que ya no tengamos que estar recurriendo a la jurisdicción constitucional, sino que sea el órgano encargado de legislar por derecho propio y por propia responsabilidad el que nos dé esta nueva normativa. ¿Qué es el tribunal? Que es la Asamblea Legislativa. O sea, que esta Comisión de Reforma Electoral de verdad asuma, y te voy a poner, por ejemplo, 4 temas que serían fundamentales en una nueva normativa. Uno, que es para darle cumplimiento a la Constitución, porque estos diputados y los que han venido siendo electos desde 2002 son inconstitucionales. Es decir, están violando la Constitución. El artículo 79 de la Constitución dice que el sistema electoral tiene como base la población. Aquí seguimos insistiendo en que la circunscripción es por departamento. Claro, sí, entonces son los diputados de San Miguel, los de la Unión, 3 de no sé dónde. No, deberían de ser todos tener el mismo número de ciudadanos. Y con las disculpas del caso también ordenar el tema de la representatividad a partir de los departamentos, perdón, valga la redundancia. Aquí tenemos, y que no se vaya a ofender nadie, diputados que son nacidos, originarios, oriundos, como le decimos, de un departamento, pero representan a otro departamento. Claro, porque han visto que en ese departamento el partido puede sacar... Sí. Entonces, pero más allá del folclore y la anécdota, el tema es que hay una sentencia de la Sala de 2002 que declaraba inconstitucional incluso los 20 diputados de la circunscripción nacional, la famosa plancha. Sí. Y lo que hizo la Asamblea fue, en vez de mandarlos a su casa, los distribuyó y los metió en los departamentos. Y así, por ejemplo, San Miguel, que elegía 5, ahora elige 6. Y La Libertad elegía 7, hoy elige 10. O sea, los distribuyeron para que se pudieran quedar. Pero el tema no es ese. El tema es que tenemos que suprimir como circunscripciones los departamentos. No es acorde a la Constitución estar eligiendo diputados por departamento. Hay que tener y eso está introducido, y ojalá René lo pueda ver, porque está esa pieza de correspondencia en la legislatura anterior que se presentó. 3 ciudadanos me acompañaron, la fuimos a dejar para no ir a la sala, fuimos a la Asamblea a decirle, miren, reformen el Código Electoral, pónganse en línea con la Constitución y elijan a los diputados bajo estas características. Bueno, ese es un tema, los diputados. Pero hay otros temas más que son importantísimos y que le tocaría a esta legislatura cumplir con la sentencia de la sala. Y es que a partir de 2021 los salvadoreños en el exterior van a poder votar
en las elecciones municipales y legislativas. Ahora solo podemos votar en las presidenciales. Ya lo hicimos en el 2014, lo vamos a hacer en el 2019. Pero para el 2021, por la sentencia, la sala está obligada, la legislatura, a dar esa normativa. Y además, dice la norma, se podrán elegir representantes desde el exterior. O sea, esa es una normativa que no está definida. Y en el 21 sí debe Ya haber. para el 21, o sea, Ya me vas a ampliar un poquito sobre eso. Vamos a ver, antes, ¿cuál es tu lectura introductoria a, digamos, al tema, Ulises? Bueno, con relación al tema general del cambio, porque habría, hasta entiendo yo, una propuesta de sustitución, no de reforma del Código Electoral, creo que sí hay una necesidad, porque la realidad misma ha venido cambiando, evolucionando, las elecciones se han venido desarrollando de modo diferente a lo que eran hace 20 años, y las introducciones de reformas que ha hecho la Sala de lo Constitucional, sean estas constitucionales o no, porque en mi opinión algunas de esas introducciones de la Sala de lo Constitucional son inconstitucionales, pero populares, entonces han sido aceptadas. En parte por la debilidad de los diputados y en parte también porque ha sido deuda política que los diputados deberían de haber mejorado y que como no lo han hecho, pues entonces viene este otro órgano y lo hace y así queda. Sin embargo, lo anormal, lo irregular en ese caso es que la función legislativa electoral es absorbida por la Sala de lo Constitucional y en esta oportunidad creo es un buen momento como para que de nuevo retome la función legislativa de la Asamblea Legislativa y que incorpore lo que debe de ser ajustando la Constitución al Código, mejor dicho, el Código a la Constitución y arreglando una serie de problemas que siempre son dificultades y que cuando se presentan se convierten en la necesidad de procesos y contradicciones internas dentro del Tribunal Supremo Electoral y llegan hasta la Corte Suprema de Justicia, en ocasiones a la Contencioso Administrativo, en otras ocasiones en su mayoría a la Sala de lo Constitucional, y que no son cosas que deberían de estar ordinariamente viendo. Por ejemplo, cuando se presentan aquellas necesidades de conocer cuál ha sido el resultado de la votación y se hacen las solicitudes de destapar las cajas para el conteo directo de los votos, siempre hay una polémica sobre si se debe, si se puede o no se puede, y hay como dos posiciones, incluso posiciones encontradas de la misma Sala de lo Constitucional. Por un lado, no, porque el código no lo permite, sino que el escrutinio se hace en base a las actas. Por otro lado, sí, porque el votante, la sociedad salvadoreña, tiene derecho a conocer la autenticidad del voto, porque la autenticidad del voto, de eso depende la legitimidad del funcionario electo. Entonces, esas cosas deben de ser claramente definidas para que no haya necesidad de estar constantemente acudiendo a la Sala de lo Constitucional. Y lo otro es que este es el momento también, porque entiendo yo que la idea no es solamente cuestión del código, sino que el sistema electoral. Y eso incluye, al menos a nivel legislativo, el Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos. Y en este caso de la Ley de Partidos Políticos, pues, estaría la parte importante, que está muy oscura, muy indefinida hasta este momento, sobre la transparencia y la fiscalización de los fondos, particularmente fondos públicos y fondos privados de los partidos políticos, establecer las reglas y las sanciones eventualmente a las que pueden hacerse acreedores o sufrir los partidos políticos en caso de que no cumplan, porque hasta este momento lo que nosotros vemos es que algunos partidos políticos, por ejemplo, descubren a sus donantes, hay otros que no, y sin embargo no pasa nada. No obstante de que la Ley de Partidos Políticos ya ha señalado que hay sanciones para el incumplimiento de las reglas de transparencia, pero esas sanciones son sanciones de multa, de modo tal que realmente no presiona a los partidos políticos, pero el Tribunal Supremo Electoral ni siquiera esas sanciones impone, que son las sanciones de multa. ¿Considera que son multas demasiado risibles, digo, pocas para la dimensión de responsabilidad que tienen los partidos políticos? Son multas insignificantes, pero además los partidos políticos pareciera ser, ¿verdad?, que logran controlar, contener al Tribunal Supremo Electoral, porque ni siquiera los procedimientos sancionatorios que ya están establecidos en la ley
aplica el Tribunal A ver, Supremo pero hay Electoral. medidas, hay propuestas significativas. Conversaba un día de estos, creo que aquí en este mismo programa, no sé si en radio, con Eduardo, y me decía que también buscan que en su momento invalidar triunfos electorales. O sea, dentro de esa misma lógica de sanciones, ¿verdad? Los partidos en el tema de financiamiento cuando estos no dan a conocer sus financistas. ¿Sí? Es que el tema, en realidad, el tema es delicado y eventualmente podríamos llevarlo al extremo, pero que no es un extremo irreal, ¿verdad? Ajá. El extremo es que puede ser que una campaña o un candidato o un partido político sea financiado por narcotráfico, crimen organizado, etcétera. Y que eventualmente, si las sanciones son irrisibles o el Tribunal Supremo Electoral no es inoperante, simplemente cuando se le solicite el financiamiento de campaña al partido o al candidato, se niegue. Y si eventualmente le llegan a imponer una multa, pues entonces la paga. Pero el resultado de eso sería que tendríamos a un partido o a un funcionario electo por el crimen organizado, por el narcotráfico, y eventualmente, si esto se llegase a popularizar, pues eventualmente podríamos tener una criminalización de las instituciones públicas, lo cual sería una cosa gravísima. Ok, aquí hay un sueño mayor en toda esta discusión, que es la de lograr la separación también de la parte administrativa que tiene el tribunal con la parte jurisdiccional. ¿Qué tan, digamos, positivo, qué tan factible es lograr abrir esa brecha que toda la vida acá se ha tenido como discusión? Félix. Mira, eso lo hemos venido planteando desde que prácticamente empezó el primer tribunal, allá en 1994. Cuando yo era magistrado, veíamos esa necesidad de que el tribunal pues tuviese, o la administración de la justicia electoral fuera desarrollada por un órgano y la organización de los procesos eleccionarios por otra. Y fuimos a México, todo el tribunal y la Junta de Vigilancia, a ver el sistema mexicano. Pero fíjate que al final, y de esto ya hace pues más de 20 y tantos años, hemos visto que los modelos de organización de los organismos electorales varían según las culturas de cada país. El modelo que tenemos aquí en El Salvador es el modelo centroamericano. Todos los países de la región tenemos en un mismo órgano las dos funciones. El modelo de la separación está en México y básicamente en Sudamérica. Pero, por ejemplo, Costa Rica no tiene este problema. Es decir, de tener un tribunal que sea totalmente de derecho, y que sea integrado por funcionarios que ejercen la jurisdicción electoral sin sesgos partidarios. Es decir, el problema al final no está en cómo hacer la división, sino quiénes están ahí presentes y cómo administran la justicia. La viabilidad de hacerlo o no está en una reforma al Código Electoral, porque eso requiere una reforma constitucional. El tribunal fue creado en el artículo 208 de la Constitución y para que se pudiera hacer esa separación de dos órganos o la creación de otro órgano, habría que modificar la Constitución. Pero en la práctica sí se logró y se está haciendo esa separación. El tribunal tiene una área jurisdiccional que la manejan los magistrados que son propuestos por la Corte Suprema y luego están los magistrados que son propuestos por los partidos que tienen más énfasis en la parte administrativa. O sea, se puede vivir con esta situación si tenemos magistrados que vayan a cumplir su función bajo esa premisa, que también es sentencia de la Sala, de despartidizar las instituciones que ejercen la jurisdicción, como es el caso del Tribunal Supremo Electoral. Porque cuando yo estaba era al revés. Cuando yo estaba de magistrado creíamos, y yo lo creía así, de que íbamos a defender y a representar al partido. Es decir, esa era la idea. Pero te digo, veníamos saliendo de la guerra, había desconfianza y el mecanismo era, pero 25, 30 años más tarde ya no se puede, tenemos que haber evolucionado. Ahora, solo para agregar una cosita, porque me llamó la atención lo que decía Ulises en el tema de esto de abrir las urnas y todo el lío que se da y que lo estamos viendo desde el 2012, 2015 y en esta última elección. Pero el problema, ¿sabes dónde se genera? Se genera en el fraccionamiento del voto cruzado que hacemos, porque en ningún país del mundo vos contás el voto por fracciones. Entonces, cuando aquí le impones esa metodología a los que están en la JRB, está la cantidad de errores que hay. Hay un amigo que vive en Estados Unidos que tiene un programa que me dice, en esta elección del 2018 hay más de 200,000 marcas que están mal contadas. Hay errores de fondo por este sistema. Esta es la oportunidad para que la Asamblea Legislativa corrija esto. Fíjate que el sistema de este voto cruzado, que se llama aquí, pero es de listas abiertas y desbloqueadas,
no es para nada complejo. En Honduras lo vienen haciendo desde hace más de 15 años y no hay esos problemas, porque no se fracciona el voto. Aquí el problema está en que, por no sé qué locura de la Comisión de las Reformas Electorales a la que le tocó implementar el voto cruzado, pidió que se fraccionara el voto. Bueno, era tan absurdo llegaba el planteamiento de estos diputados que algunos de ellos decían, no, pero es que en San Salvador, como son 24 opciones las que hay, si tú marcas 12, las otras 12 hay que contarlas como abstenciones. O sea, era una cosa, pero es que da pena ajena ver que llegamos en ese afán de querer incluso mantener la bandera de la comisión, sigue siendo otra distorsión de las listas abiertas y desbloqueadas. Entonces, esta es la oportunidad de corregir todo eso. Hagámoslo fácil, como lo hacen los hondureños. Y más fácil para entenderlo. A ver, ¿van a dar sus votos para poder, digamos, abrirse más los partidos políticos? ¿Tú crees eso? Voy a hacer la pausa y regreso para que ampliemos en eso. Y quisiera también aprovechar la presencia de ustedes, la discusión, o mejor dicho, el método, evaluar el método. Voy a introducir así improvisadamente este tema, pero sé que son hombres de país que leen mucho todo el escenario, sobre los métodos o las formas en cómo se está llevando a cabo el proceso de entrevistas para candidatos a magistrados de la Sala de lo Constitucional. Voy a una pausa y volvemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Tenemos bastante amenazas de lluvia, especialmente hoy por la mañana en este sector de la colonia Escalón. Usted tome las precauciones si piensa desplazarse al interior de la República. Por lo menos esos son los llamados que hacen las autoridades para tener precaución por el deslizamiento y por supuesto también el estado de las calles. Continuamos con Félix Ulloa y Ulises del Dios Guzmán examinando esta iniciativa en la Asamblea Legislativa que busca la creación de un marco regulatorio, ¿verdad?, electoral, pero que contenga, que sea de forma integral, donde, digamos, ya no estemos con parches, como le llaman hoy en día, y que no esté, y que llene la expectativa de la población. Democrático, y tú lo citabas así también, que llene la expectativa de la población. Mira, yo creo que tienen la palabra los dos para generar una discusión parte relativa a esta, a discutir sobre si hay separación o no de funciones o de órganos jurisdiccionales y administrativos en el Tribunal Supremo Electoral, en mi opinión es algo que es válido discutirlo en este momento, aun cuando no tiene viabilidad, por de pronto, de que eso se convierta ya en parte del Código Electoral, en reforma o en uno nuevo, porque ciertamente eso tendría que pasar por una reforma constitucional. Ahora, en mi opinión, eso representa algunas dificultades. Una de ellas es el riesgo de que se cree otra institución y entonces nos hagamos más burocráticos. Magistrados que van a estar solamente ejerciendo la jurisdicción cuando hay elecciones y el resto del tiempo en vacaciones, ¿ven? Me parece realmente que es burocratizar la parte administrativa y jurisdiccional. Ahora, lo que ocurre también es que esta es una cuestión de cultura. Para el tiempo que estuvo Félix, que él mismo creía que debía de defender al partido político, la verdad es que esa fue la visión con que se crearon y se diseñó el Tribunal Supremo Electoral, y por eso las propuestas de los 3 primeros magistrados provienen de los partidos políticos. Pero la idea, hasta donde yo entiendo y escuché de los partidos, al menos formalmente, no era atacar o hacerle trampa al otro, sino evitar que le hicieran daño o trampa al partido político y tratar de ejercer la jurisdicción y la administración en forma debida. Hasta ahí eso es válido, naturalmente, pero no utilizarla como para obtener ventajas indebidas en contra del otro, rompiendo o contradiciendo las normas constitucionales y los principios democráticos, que eso es lo que no es válido. Ahora, con relación a la parte de la jurisdicción, en mi opinión, que no es válido tampoco que solamente algunos se encarguen de la función jurisdiccional y otros no, porque independientemente de que presuntamente
los propuestos por la Corte Suprema de Justicia son abogados y tienen experiencia, pero hay muchos magistrados que no son abogados, sin embargo tienen un buen juicio para las cuestiones de jurisdicción electoral, y en consecuencia tampoco deben de ser excluidos, o eso no es un tema que necesariamente deba manejar solamente los magistrados que provienen de la Corte Suprema de Justicia. Pero en todo caso, para mí el tema es que en este momento esa posibilidad no es viable, ni siquiera de distribución de funciones internas en el Tribunal Supremo Electoral, porque decir que unos magistrados van a ejercer la jurisdicción y otros no, eso realmente rompe con la lógica de la Constitución, porque la Constitución le da la competencia de la parte jurisdiccional y administrativa a el Tribunal Supremo Electoral, y en consecuencia la ejerce cada uno de los magistrados que lo integran. Solo para aclarar, porque quizás me expresé mal, cuando dije de que hay magistrados, y eso lo hicimos desde que yo estaba en el tribunal, que asumen el estudio desde la perspectiva jurisdiccional de los casos, no es que ellos conocen o tienen la competencia delegada del órgano colegiado, no. Lo que hace es que ellos lo sustancian, lo tramitan, presentan el proyecto de resolución al organismo colegiado, que por supuesto toma la decisión como colegiado. Y si hay, por ejemplo, en mi tiempo, el presidente del tribunal era un ingeniero civil, o sea que no tenía ninguna formación para entender cuando hablábamos ahí de temas estrictamente jurídicos, pero él tenía su asesor jurídico, o sea que lo asesoraba. La Entonces, sustanciación, eso sí es válida. y eso es lo que se hace ahora. La sustanciación es la que hace, y lo llaman ellos ahí el área jurisdiccional. Ella prepara los proyectos, lo discuten con los magistrados propuestos por la Corte Suprema, y luego ya lo llevan al Pleno, y las decisiones son del Pleno. La parte de la sustanciación, sí, porque incluso en los tribunales colegiados, en otros, siempre hay una parte de sustanciación y una parte decisoria. Debemos solamente quería referirme a esa parte del voto del salvadoreño en el exterior, nada más en el sentido de que... Va a tener derecho a tener representatividad además de votar, va a poder elegir representantes. Representantes, ¿cómo? Esa es la gran pregunta que me estoy haciendo. Bueno, en la parte presidencial creo yo que no hay mayor dificultad, porque el candidato es uno solo, independientemente de que incluso eso de que pueda tener representatividad el salvadoreño en el exterior con relación a la candidatura presidencial, abre la posibilidad de que haya algún candidato que no provenga de algún partido, sino que provenga de los salvadoreños en el exterior. Abre esa posibilidad. Por lo menos ahí debería de estar. Lo otro es que con relación a los diputados y con relación a los consejos municipales, yo sí le veo cierta dificultad, incluso de legitimidad en la representación en la parte de los consejos municipales, porque quien elige al consejo municipal, al alcalde y a todos los demás, en realidad es gente que habita en ese lugar, y en consecuencia es la parte relativa a la legitimidad del sujeto con quien creen que van a tener una mejor administración, mejores condiciones de desarrollo de su propio municipio. Pero un salvadoreño en el exterior que probablemente ya tiene años o ya no va a volver a visitar el lugar donde nació o donde vivió en algún momento, creo que pierde la legitimidad con relación al Consejo Municipal. Pero con relación a los diputados, si bien es cierto, en este momento se eligen por departamento, pero una vez electo tiene representatividad nacional, y entonces es más fácil que un salvadoreño en el exterior pueda votar independientemente por cualquiera, porque ahí podría ser que, bueno, dos cosas, o tienen su propia circunscripción, ¿verdad?, que es una posibilidad que habría de discutirlo, o bien pueda votar por las circunscripciones en las que eventualmente se puedan diseñar, bien sea por departamento o bien sea por la población, pero en todo caso tengan la libertad de hacerlo, porque el salvadoreño en el exterior tiene más bien interés, digamos, en la representatividad con relación nacional, con relación a la Asamblea Legislativa y no a un departamento o circunscripción específica. Ahí sí le veo como mayor viabilidad. A ver, voy así rapidito, hablábamos esto de si quieren vamos a posponer ese tema, o que tiene que ver con revivir la propuesta de registros celulares, del registro de celulares en la Asamblea Legislativa. Busca de alguna manera tener un control de quién tiene un celular para evitar que haga mal uso de él, ¿no? Y quiero un poco, y no quiero quedar inconcluso con el tema porque quiero pasar
a este otro del proceso de selección que está Que haciendo la Corte. creo que es mucho más importante, Importante que lo de los celulares. Pero los celulares es una cuestión administrativa y basta pues Y la basta, decisión. ¿verdad? No, el otro tema sí es un tema de fondo. ¿Tendremos nueva sala de lo constitucional en julio? Ahí están todas las interrogantes. Esa es la pregunta que quiero someterles. Y Quiero aprovechar a hablar también del tema de nuevas ideas con el partido contigo. ¿Cómo está el estatus ya antes de irnos? Pero vamos a ver. Un gusto. ¿Vamos a tener sala de lo constitucional en julio? Yo esperaría que sí. Los diputados se han comprometido a hacerlo. Vamos a ver si les da el tiempo por el proceso que están llevando de las entrevistas. Creo que hasta ahora han entrevistado a 4 de, no sé, 30 que les ha mandado el Consejo Nacional de la Judicatura. Pero más allá de una cuestión de si el procedimiento es el adecuado, ya algunas instituciones se han pronunciado, algunos colegas han expresado que han estado presentes en la entrevista, han dado pues el beneficio de la duda a este mecanismo, algunos se han declarado satisfechos, es algo inédito, es un paso adelante. Chapó para los diputados que han logrado establecer este mecanismo de transparencia. Pero el problema no va a estar ahí. Fíjate que el problema para mí está en el mecanismo de selección, que vi un proceso constitucional, justamente a partir de la reforma que se hizo con los acuerdos de paz, de las 2 fuentes de proposición, una que viene del Consejo de la Judicatura y la otra de la elección que hace el Foro Nacional, es decir, todos los abogados que votamos. Para mí esto democratizó bastante la elección de los miembros de los magistrados de la Corte Suprema. Nos dio la posibilidad a los abogados de participar, generó una institucionalidad fuerte con el Consejo que tiene la otra mitad de la propuesta, y esto es bueno para el país. El problema es que no se establecieron los filtros y los mecanismos adecuados para que esa propuesta llegara. Es como lo que nos sucede cuando tenemos la papeleta enfrente y nos toca elegir entre el menos peor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los partidos nos llevaron no a la gente que esperábamos, pero esa es la que nos dan en la papeleta. Los diputados que dicen hoy que los están emplazando, miren, si nosotros aquí no viene esta lista, tenemos que escoger dentro de lo que nos mandan. No podemos decir, no, miren, aquel abogado es Y bueno hoy será feo. más irrestricta esa Es posición. que así De ahí está. no se van a salir. Y es que así dice, así constitucionalmente así debe ser. Entonces el tema, el problema ¿dónde está? Fíjate que ahora se van a elegir dentro del tercio que le corresponde la renovación a la Corte Suprema, se van a elegir 4 magistrados para la sala de lo constitucional. Revisa tú dentro de estos 30 quienes tienen estudios especializados en el área constitucional. ¿Cuántos doctorados en Derecho Constitucional están en esa lista? O gente que ha hecho estudios especializados o que tiene experiencia de trabajo en el área constitucional. Ahí hay civilistas, ahí hay laboralistas, ahí hay de todo, pero constitucionalistas no hay. Y van a ir 4 a la sala. Entonces, cuando se vaya a elegir un tercio de la Corte y eso le corresponda, bueno, a la sala de lo contencioso una parte, a la de lo penal u otra, uno de los requisitos previos que debería establecerse es que el candidato tenga una especialidad en el área a la cual aspira a ser electo. Entonces, si se van a elegir 2 magistrados de la sala de lo penal y yo soy laboralista, estaría loco ir a proponerme yo para eso. Tendría que ir los penalistas. Entonces, esa parte es la que no está cubierta. Y hoy van 2, bueno, constitucionalistas son 4. 4 de la constitucional y uno de lo civil. Y uno de lo civil. Y el civil debe de ser especialista en derecho civil. En derecho civil. Haber dado clases, profesor de derecho civil, haber estado trabajando en el tribunal de lo civil, es decir, estar vinculado y ser experto en la materia. Pero aquí a mí me da pena eso porque, vamos, los diputados no tienen más opción que la que les han llevado. Exactamente. Y de ahí van a escoger a los 5. Vamos a ver, ¿cómo entras tú en este análisis? Tú que has pasado ya bajo otro esquema, pero ¿cómo examinas tú ahora esto? Mira, yo considero que la probabilidad de que no tengamos magistrados para la fecha de vencimiento de estos, que creo que es el 15 o el 16 de julio, es alta. Porque por la experiencia anterior de ciertos magistrados, no solamente de la Corte Suprema de Justicia, sino que también de la Corte de Cuentas, etcétera, la Asamblea Legislativa podría temer que a los que elija podría eventualmente interponérsele algún recurso de inconstitucionalidad y en ese sentido puede ser que esperen hasta que terminen el periodo de magistratura los magistrados actuales. Digo, eso es una especulación que se oye.
y podría ser algo que esté calculando la Asamblea Legislativa. En vez de que vaya un poquito con retraso en el procedimiento, esperando que se vaya e elegir inmediatamente después, probablemente desde el día siguiente inmediato en adelante. Por eso, en ese sentido, ya quitaría, digamos, la probabilidad de que le declaren la inconstitucionalidad. Lo otro es que aquí también generalmente se piensa de que la Asamblea Legislativa, bueno, en ocasiones, voy a partir un poquito más atrás, que la FEDAES puede calificar o descalificar a los candidatos, el Consejo, Nacional de la Judicatura del gremio de abogados. Pero ahí el gremio de abogados somos todos los abogados que votamos a favor de algunos candidatos, y esa legitimidad que tiene el electo por el gremio de abogados no la puede calificar, menos aún descalificar el Consejo Nacional de la Judicatura. El Consejo Nacional debe elegir los propios, los suyos, e incorporar los que elige el gremio de abogados. Ellos son abogados, naturalmente, pero el gremio de abogados somos mucho más y todos lo somos. De modo tal que simplemente deben de agregar, complementar y enviársela a la Asamblea Legislativa. Quien puede hacer esa descalificación es la Asamblea, pero ni siquiera discriminando, simplemente eligiendo los que considere que son mejores de la lista. O sea, el proceso inicial desde la convocatoria debería de ser en términos porcentuales bajo la especialidad de lo que se va a elegir. No necesariamente, no. Para evitar de alguna manera que entre cualquiera y a la hora, bueno, y no tenemos... No necesariamente, ¿sí? Yo quiero aclarar ¿Es una discriminación ese punto particular. Sí. Aquí se cree que la Asamblea Legislativa debe necesariamente elegir de estos que van, 30, 4 para la sala y en lo constitucional. No necesariamente, porque podría elegir del resto de los magistrados que ya están en la Corte Suprema de Justicia, podría elegirlos para ser magistrados de la Sala de lo Constitucional. A ver, ¿cómo que están en la Corte? Pero no han entrado. Es que eso ya se hizo en un caso cuando a la doctora de Avilés, creo que estaba en la Sala de los civiles. La doctora estaba en la Sala. Pero eso la Sala dijo que eso no procedía. Lo que dijo es a la inversa, que una vez electo como magistrado de la Sala de lo Constitucional, no se podía mover. No se puede es que lo querían cambiar a las ellos. Otras, ese fue en el caso de Belarmino. A esta sala. Pues querían sí, cambiar en el a uno caso para de otra. uno de ellos, de uno de los magistrados que lo querían pasar de la Sala de lo Constitucional supuestamente a la Sala de lo Civil, y ahí es donde vino esa resolución, pero no la inversa, de que de uno que ya esté electo, en los magistrados que ya existen, eventualmente se puede hacer evaluación de los que existen ellos, hacer un traslado. No es que lo estoy proponiendo, pero digo, esa posibilidad existe, y en consecuencia ya no tendrían que ser necesariamente 4 nuevos magistrados en la Sala de lo Constitucional. Y también quiero señalar, en la práctica, de lo que por lo menos yo he visto, hay gente que aparentemente no tiene la especialidad y sin embargo hay algunos que se desempeñan brillantemente en cualquiera de las salas y viceversa. Hay algunos que llevan peles y que realmente dan lástimas en sus argumentaciones. Voy a poner un caso concreto porque ya está fuera de posibilidades de elección. Por ejemplo, de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, el doctor Alfredo Clará no tenía especialidad en constitucional, era el procesalista y procesalista civilista, y sin embargo el magistrado tenía unas brillantes exposiciones porque yo lo observaba en el desarrollo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y su capacidad le permitía hacer análisis y procesamientos y posiciones, no solo de la Sala de lo Constitucional o en materia constitucional, sino que también en otras. Entonces lo que quiero decir que lo que debe de buscarse es la idoneidad propiamente del magistrado, y que no necesariamente tienen que elegirse a 4, sino que eso debe de ser una evaluación más de esencia, de contenido, no necesariamente de papeles. No va a haber sala a tu criterio entonces también. La probabilidad es que no haya sala. Es que no, tú también, tú dices que... Mira, yo no estaría tan pesimista. Todas las apuestas es a eso, lo que dice Ulises, de que la Asamblea va a esperar que terminen los actuales magistrados, que creo que es el 18 de julio, para elegir, por ese temor de que si ellos eligen ahora y hay algunos magistrados electos que no le guste a un sector o a un ciudadano, presenta una demanda de inconstitucionalidad y lo pueden excluir. Entonces, para no correr ese riesgo, lo están haciendo. Yo diría que esa es una apuesta muy arriesgada, primero para esta Asamblea y segundo para el bloque
de derecha que está manejando la Asamblea Legislativa. Porque recordemos sobre ellos sobre esa cuenta se va a cobrar. Y responsabilidad. No, es que esa cuenta se va a cobrar en febrero, Uh-huh. porque este partido, Arena, que es el partido que controla, tiene una mayoría ya con el PCN en esta alianza, una mayoría simple, pero que con ganas pueden hacer la mayoría calificada, no necesitan del FMLN, no necesitan de la izquierda. Ellos tienen la llave para la elección, la votación calificada y la votación simple. Entonces, el no elegir, el incumplir lo que ellos criticaron tanto cuando la correlación era la inversa, que era la izquierda, el FMLN con ganas, los que controlaban la aritmética legislativa, ahora si ellos hacen lo mismo, se les va a pasar la factura, lo que se le pasó al FMLN, porque criticaba lo que hacía Arena y vino a hacer lo mismo. Arena criticaba lo que hacía el FMLN y hoy va a hacer lo mismo. Entonces, este juego ya no lo tolera la ciudadanía. Estamos cansados de que Arena haga lo que criticaba el FMLN y que el FMLN viera a hacer lo que criticaba Arena. Ok, Félix, el tiempo se me está yendo, pero brevemente, ¿cómo están Nuevas Ideas? ¿Cuál es el estatus que, siendo tú un experto, conocedor en la materia, cumplen los tiempos o hay atraso verdaderamente en el tribunal? Mira, no solo por los estudios que he hecho en Derecho Legal, sino porque me ha tocado formalmente asesorar la constitución de este partido. En mi línea de tiempo, los tiempos daban para que el partido fuera inscrito, pudiera convocar a sus elecciones internas y pudiera elegir a su propio candidato. Pero esto requería dos cosas. Uno, que hubiera un tribunal de derecho que no fallara con sesgo político. Y segundo, que tuviese ese tribunal la coherencia con su línea jurisprudencial de no aplicar la ley de partidos políticos a situaciones que afectan derechos constitucionales. Para sorpresa mía, la primera resolución que dio el tribunal fue exactamente lo contrario, porque invadiendo funciones, tomando funciones que no le corresponden, que son propias de internas de los partidos políticos, dijo que desconocía la elección de la Comisión Electoral de Nuevas Ideas, que se constituyó el día que se fundó el partido, y además la convocatoria que hizo, que la hizo antes del plazo que señala la ley de partidos políticos. Entonces eso me sorprende, primero por lo extemporáneo, porque es como que estuvieron adelantando opinión, y segundo porque contradice su propia jurisprudencia. Voy a correr y me respondes brevemente, en 10 segundos. A ver, tres preguntas clave. ¿Va a estar inscrito el partido para participar en la presidencial? Yo creo que sí, porque el límite para que el partido pueda, incluso lo que sostienen otros, de que pueda coaligarse con otro partido para que el candidato se inscriba en otro, es antes del 7 de agosto. Ok. La siguiente pregunta. ¿Está obstaculizando, ves malicia en el Tribunal Supremo Electoral? Mira, por las lecturas que tenemos y por algunos hechos que se han dado, sí hay de parte de un magistrado propietario y un magistrado suplente instrucciones de que trabajen a desgano, que bajen el ritmo, es decir, hay indicios de que no el tribunal en su conjunto, ni la mayoría de magistrados están bloqueando. La última, Nayib Bukele, si no está inscrito en el partido, ¿puede él aliarse con algún movimiento o un partido si antes haber participado en una...? Con un movimiento no, él puede afiliarse a otro partido. Pero someterse a unas primarias. No, es que tiene que ser como condición sine qua non que ese partido no haya todavía realizado sus primarias. ¿Y hay tiempo para hacer todavía las primarias? Sí, ahorita solo 2 partidos se han hecho. Solo Arena y el Frente. Pero el tiempo sería con relación a los que no han hecho las que no han hecho las primarias. Entonces estamos hablando de todos menos Arena y el como FMLN. asesor, como consultor asesor en la formación legal del partido, ¿van allí con el PDC? No sé, porque esa parte ya no me toca. Son decisiones políticas, las mías son técnicos jurídicos. Sí, no me quieres dar la exclusiva. Lo voy a pensar así. Te invito un día para que hablemos en radio también amplio y extendido del proyecto. Gracias también a ti, te agradezco. Muchas gracias. Gracias. Regreso con la ministra de Medio Ambiente, la doctora Lina Pohl, para hablar sobre varios aspectos relacionados con el tema medioambiental en el país. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias una vez más por estar con nosotros, tal y como lo anuncié. Acá en el estudio nos acompaña la doctora Lina Pohl,
ministra de Medio Ambiente, con quien vamos a aprovechar el leer desde la perspectiva de ella esta nueva discusión que avanza en un momento importante de país, como es la ley de agua. Ministra, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial a todos. Antes de tocar este tema que me parece que es muy, pero muy importante, la llegaron a supervisar ayer, ¿verdad? El presidente de la República. Muy contenta. Bueno, ¿Ah? el presidente siempre... verifica trabajo del Observatorio Ambiental para Amenazas Naturales. Primero cuénteme este observatorio, porque pareciera que es un estudio de televisión, ¿eh? No, la verdad es que nos sentimos muy orgullosos. Este es un máster. centro de monitoreo integrado, donde hacemos el análisis de todas las amenazas naturales, pero también tenemos la evaluación de la calidad de aire y del tema de incendios forestales. Pero es un centro de monitoreo completo, funciona los 365 días del año, muy instrumentado, tenemos más de 350 estaciones en todo el país para las mediciones, tenemos 600 observadores locales, imágenes de satélite, modelos para poder pronosticar el clima, aplicaciones científicas en móviles. O sea, tenemos una serie de instrumentos. El señor presidente sobre todo estaba muy preocupado con el tema de los volcanes, quería verificar si realmente teníamos una amenaza. Y un seguimiento adecuado, ¿verdad? Una amenaza y un seguimiento ¿Amenazas adecuado. hay? En el tema de volcanes, perdóneme un poco Sí, que me vaya a ese por lo que ha pasado lamentablemente en Guatemala. No, por supuesto, nosotros tenemos 6 volcanes activos en El Salvador. Y algunos de ellos podrían hacer una erupción como la del volcán de Fuego. O sea, tienen la capacidad, sí, tienen el índice explosivo que podría tener esto y más incluso. Algunos de nuestros volcanes son realmente terribles, devastadores. Pero están debidamente monitoreados. Todos. Porque entiendo, corríjame, no soy especialista en el tema, pero he escuchado que se está controlando, midiendo y se sabe más o menos con anticipación cuándo puede reventar. No todos los volcanes tienen premonitores, no todos los volcanes dan señales de que van a hacer erupción. Hay algunos que sí, afortunadamente San Salvador es uno que sí tiene premonitores, trémores, temblores antes de una erupción, incandescencias, gases que salen del volcán, ensanchamiento del volcán, mayor temperatura en la corteza terrestre cercana al volcán. Hay algunos otros que no tienen premonitores, como el volcán de San Miguel, que es un volcán muy joven, entonces no tiene ese comportamiento. ¿Por qué razón? Así son los volcanes, cada uno tiene su propia formación. Cuando me habla de premonitores es cuestión natural, o no es por cuestión falta de natural. aparatos o equipos. No, es Ok, cuestión acláreme natural. eso, sí. Nosotros medimos todas estas cosas como el ensanchamiento del volcán, tenemos GPS en los volcanes para ver si se están ensanchando o no, porque antes de una actividad volcánica lo es. Tenemos las unidades de vibración del volcán, medidas por unidades RSAM, medidas en todo. Tenemos cámaras en tiempo real para ver lo que está sucediendo ahí en el volcán, si hay alguna, digamos, gases que están saliendo. Vamos a medir la temperatura regularmente, tanto de las fumarolas como del cráter central, para ver si no hay cambios en esto. Pero el volcán de San Miguel, por ejemplo, es un volcán que podría hacer erupción en cualquier momento. Nosotros tenemos los indicadores, hacemos las alertas respectivas, pero es un volcán que uno no puede decir, está a punto de ser explosión. Puede que sí, puede que no. Nosotros tomamos las medidas del caso en el sentido de establecer sistemas de alerta temprana para, en un caso de evacuación, la gente pueda salir fácilmente, sepa dónde ir y cómo ir. Bueno, ya hizo la primera San Miguel, ¿verdad? Ya hizo la primera. Y dejó bastantes estragos. Dejó, sí, afortunadamente afectadas muchas fincas, cultivos. Afortunadamente el sistema de alerta temprana logró evacuar a la gente rápido, la proveyó de importantes instrumentos. Ministra, ¿se está privatizando el agua con estos pequeños acuerdos, pocos acuerdos de los artículos que contempla el proyecto de ley que están estudiando en la Asamblea Legislativa? Yo, a ver, ¿cómo lo digo? No creo que esa sea la palabra que se deba utilizar.
pero se creo está que allanando el camino para No, tener un control no. privado que favorezca proyectos efectivamente, esa es otra cosa. más elegantes. Y no solo eso, es esencial. No es el tema de privatizar los servicios del agua, porque de hecho hay formas privadas de dar el agua, como las juntas de agua. Son privadas, no son públicas. El punto es quién toma las decisiones del recurso más importante del país. ¿Quién decide a dónde se va el agua? ¿Quién decide quién paga por ella y cuánto paga por ella? ¿Quién decide cuánto y quién paga por los vertidos que haga, por la contaminación que genere en los cuerpos de agua? Ese para mí es el tema esencial. ¿Quién decide? Y lo que nosotros estamos diciendo como Ministerio de Medio Ambiente es, no hay ningún país en el mundo, ninguno, donde sean los privados los que deciden, ninguno. Y no puede ser que el mundo entero esté equivocado, no puede ser que el mundo entero sea un estúpido. No sé, tenemos que preguntarnos si somos nosotros los que estamos equivocados. Eso es esencial, no hay ningún país. ¿Por qué no hay ningún país? Si usted vive en una unidad de demanda, el Plan Nacional Hídrico lo ha definido. Hay una unidad de demanda que está estresada. ¿Qué es eso? Una circunscripción territorial en una subcuenca donde ya esta cuenca no es capaz de dar el agua a todos los usos que se requieren. Ya la sobreexplotaron, ya no se puede. ¿Quién quiere usted? Si vive ahí en Usulután, en ese sitio, ¿quién quiere que decida cómo se va a repartir el agua y a quién se le va a dar? Pues yo no quisiera que lo decidieran los privados. Y no por esto de que son malos los privados, no, por favor. Pero ellos defienden sus intereses. Ellos están defendiendo un interés privado. Y con eso no estaríamos demasiado sectorializando, dividiendo más a una sociedad, si al final el agua es de todos. No, totalmente, pero el punto es una realidad. No hay suficiente agua en ese lugar no hay para suficiente todos. agua para todos. Ahí viene el contrapunto. No, claro. Es que el problema no es ese, el problema es que agua no hay suficientemente para todos. Exacto, no, si como me decían los japoneses, por ejemplo, no, si nosotros no tenemos ley de agua, pues tenemos un montón de agua. ¿Para qué queremos? Si la tenemos por montones. Bueno, este país es un país muy poblado, con muchísima población, a diferencia de Japón, con muchísima población, en un territorio pequeño impactado por el cambio climático. Ahora tenemos pocas unidades de demanda estresadas o incapaces de dar el agua ahí, pero en muy poco tiempo, de acuerdo a los escenarios climáticos, vamos a ir teniendo más unidades de demanda estresada. Para eso se quiere una ley. Esto es un país altamente contaminado. Bueno, hay que hacer un esfuerzo por descontaminar. ¿Quién quiere usted que decida quién va a pagar por contaminar o no? No, dígame usted quién quiere que decida. Porque, por ejemplo, la ley que ingresa a ANEP, la Ley Integral del Agua, quita de la fórmula de lo que usted tiene que pagar por vertidos el tema de metales pesados. ¿Qué significa eso? Que usted, ciudadano, va a pagar si contamina, pero la industria no. Porque claro, si a mí me dejan la decisión de quién quiero que pague, por supuesto que voy a quitarme yo. Si a usted le dejan, Ernesto, estar ahí, ¿usted qué va a decir? No, yo no quiero pagar, por favor, quiten al Canal 21. Hombre, cada uno va a negociar por sus propios intereses. Incluso, yo lo he dicho, esto no lo hacen así los grandes países, y estoy hablando de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Suiza, Suecia, no lo hacen así. Tienen autoridades públicas porque ellos mismos me lo han dicho. Nosotros velamos por el sector privado mismo, porque no todo el sector privado va a estar ahí. Por ejemplo, los textileros agarran el agua para su proceso productivo, pero la regresan otra vez al cuerpo de agua. Usted le va a cobrar lo mismo que a aquellos embotelladores que agarran el agua y ya, y se lucran del agua. Le va a cobrar lo mismo por el agua. O sea, esas son decisiones son las discusiones. pero son decisiones públicas.
no pueden ser decisiones privadas. A ver, comienza mal el estudio. A partir de los pocos, voy a hacer una pausa y regreso con ese tema para ampliarnos, porque si usted dice que sí y no, si el problema no es que es cierto, el agua es para todos, el problema es que no hay agua para todos. Y ahí está la almendra del problema. Sí. Vamos a la pausa, volvemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente. Comenzamos, desde luego, seguimos en este, digamos, entretenido punto, y digo entretenido punto porque ahora el sector privado está considerando que toda esta, digamos, dimensión por la cual oficialmente se quiere manejar que se está queriendo privatizar el agua es producto de una cortina de humo para desviar otros temas del país, como por ejemplo el tema de el expresidente Mauricio Funes. Ayer en un comunicado el sector privado de la ANEP se pronunció porque realmente, primero en desmentir categóricamente que se esté queriendo y pretendiendo privatizar el agua, por un lado, pero por otro lado también hacían énfasis que uno de los principales objetivos de esto era, digamos, como querer desviar la atención de los hechos que acontecen hoy en día frente a ese caso en particular. Entonces no discutamos el agua en esta coyuntura. Quiero decir, nosotros de verdad hemos dicho con mucha seriedad. Yo jamás he hablado de que eso es una ley privatizadora, nunca. Es más, yo he dicho, dice que es una ley de bien público, más bien la discusión en torno a la posibilidad de privatizar esta agua viene por otras vías, pero para mí además eso no es lo esencial de la ley. El punto de una ley general de aguas, ¿qué es? Es poder definir cómo se va a utilizar este recurso en este país sin comprometer a las futuras generaciones. Si no, ¿para qué hacemos una ley? Y esto cada vez está cobrando más importancia a raíz del cambio climático, porque es el recurso que más se ve afectado, es el que más vamos a tener afectado. De hecho, yo insisto, esto que parecía ciencia ficción, Ciudad del Cabo en Sudáfrica ya lo ha llevado a un visto de realidad. Sí, es posible que una ciudad se quede sin agua. Vaya, es así de claro, es posible. Nosotros no tenemos las condiciones de Ciudad del Cabo y no estoy diciendo que eso va a pasar en unos días, pero a eso podemos llegar y por eso es que tenemos que hacer leyes generales de agua que regulen este recurso tan comprometido para el país. Y yo creo que es una discusión central que va más allá. Yo creo que de verdad hay que hacer a un lado todo este tema ideológico y demás. Lo decía, yo por ejemplo creo que es imposible que esta autoridad del agua sea una autoridad técnica. Por favor, no. Todas las autoridades del agua son políticas y no hay que tenerle miedo a esa palabra, porque es el sistema democrático que hemos creado. En el sistema democrático el ciudadano elige a sus gobernantes, se siente representado en sus gobernantes, es el que maneja a la polis, a lo que interesa a todos. Nos guste o no nos guste el gobierno que hay, es el que eligió la mayoría de los ciudadanos. Y si nos parece que ese gobierno no hace las cosas bien, lo castigamos con el voto y votamos por otro partido que represente mejor nuestros intereses. O sea que estas cosas mezquinas de si usted quiere defender ahora a alguien o este gobierno no sirve o los políticos son todos uno, o por favor, arreglemos la política. Lo que no se vale es que aquí se decida que entonces los privados entran como los salvadores de la película. Yo creo en el sector privado. Creo que el sector privado es el que genera empleo, crecimiento económico, desarrollo en un país. Eso sin duda. Pero como tal representa intereses propios
que no puede ser. Para eso está la política, para representar los intereses de todos. Imagínense, en los primeros artículos dice, ministros y viceministros están fuera. Y uno dice, ¿y qué? ¿Lo van a tomar las decisiones de a quién dar el recurso? ¿Cuáles permisos otorgar? Hay un ente, hay una figura interesante ese punto que usted plantea. A ver, está un representante del gobierno o del Estado. ¿Gobierno uno o Estado? nombrado por el presidente. Por el presidente. 2 del sector privado. Sí, 2 de las alcaldías, entiendo. sí, de comunes. Eso es todo. Sí. Entonces, uno dice, Eso les preocupa. digo yo, y si no, ¿quién hace la política pública? ¿Quién decide? O sea, Ok, ¿en ahí está. quién recaen las decisiones más importantes del país? Y el punto, yo creo que todos los ciudadanos lo que debemos preguntarnos es, ¿quién quiere usted que decida cómo se reparte el agua? No sé. Yo creo que la respuesta es obvia. Bueno, la respuesta de todos los ciudadanos del mundo es obvia. Dicen, no, hombre, claro, yo quiero que lo tome el gobierno por el que he votado. Yo quiero que lo tome. ¿Por qué? Porque él representa el interés de todos y no solo unos pocos intereses. Bueno, pero hoy puede ser que estén ustedes, mañana puede ser que, digo, ustedes Así en el es. sentido de gobierno. No, así es. Como tal, mañana puede estar otro partido. Así es, da igual. Así es, no importa. Siempre yo creo en el sistema democrático. Es que parece que ellos no creen en el sistema Ahora democrático. entiendo por qué usted dice debe de ser un ente, aunque a muchos les dé miedo, político más que técnico. Absolutamente. Y yo, ojo, no digo partidario, porque yo Esas dos cosas diferentes, lo partidario sinceramente creo que como funcionaria represento a todos. A mí yo trabajo fantástico con un alcalde de Arena como con uno del Frente, si hace las cosas bien. Francamente, a veces en inauguraciones yo le pregunto al alcalde o a la alcaldesa, por cierto, ¿y de qué partido es? Francamente me da igual. Ya en la práctica, y debo decirle que los alcaldes lo tienen muy claro en el territorio, o sea, ya en la práctica lo que nos interesa como funcionarios públicos es velar por el interés de todos. Yo sé que podríamos decir, es que hay gobiernos que están capturados por intereses particulares. Bueno, cambien los ciudadanos, cambien ese gobierno. O no elijan a ese gobierno que usted cree que está capturado por intereses ciudadanos. Esa es la maravilla de la democracia. Pero a mí me sorprende que el Partido de Arena diga, no, es que no tenemos confianza y queremos poner al sector privado. Vamos a ver. Carlos Araujo, panelista de los viernes y también de Ernesto López Radio, nos escribe y dice, en ANDA están administrando, perdón, hay que cuidarse mucho de la gripa, ¿verdad? Sí. Y de los catarros. En ANDA están administrando representantes de varias instituciones de gobierno desde hace mucho. ¿Lo han hecho bien? Tenemos un problema. Esa es una pregunta. No, una buena pregunta, por cierto, una buena pregunta. Y yo creo que sería un ejemplo. O sea, por ejemplo, el representante del Ministerio de Medio Ambiente no es la ministra, es un técnico. Usted valore, sí, la capacidad de un técnico que pueda estar muy bueno, por cierto, extraordinario, por cierto, es la lucha de los intereses políticos del tema ambiental. Yo creo que es un buen ejemplo, sí. No, pero tiene mucho contenido, tiene mucho trasfondo eso. No, yo sé, por es eso... decir, por ¿de eso qué digo, me sirve lo que Carlos está diciendo? ¿De qué me sirve tener a varios representantes, incluso de instituciones de gobierno, independientemente que sea este o venga otro, si al final, a la hora de evaluar, lo que tenemos es una mala gestión? No, yo le diría al revés. ¿Anda cree que ha hecho bien las cosas a su criterio? No soy yo quien va a juzgar a una institución. Yo soy muy respetuosa, nunca hablo de lo que no conozco. Y no hablo de la ANDA actual, hablo de la histórica con la que ha venido haciendo su gestión, ANDA en particular. Yo nunca hablo de otras instituciones porque no me compete. A mí me preguntan, por ejemplo, ¿actuó bien la Conred en el volcán de Fuego? No lo sé, no tengo la información a la mano, no tengo los estudios. Si fuera presidente de la República se lo respondería porque exigiría esos reportes, pero no lo soy, entonces no puedo hablar. Lo que sí puedo decirle es que efectivamente estas instituciones donde las juntas directivas están conformadas por técnicos y no por los ministros, que son responsables
de la política efectivamente no son lo más adecuado. Ese es exactamente mi punto. Nosotros, por ejemplo, en la Junta Directiva de ANDA está un técnico de la institución porque no pueden estar los máximos representantes. Evalúe usted, yo creo que ese es mi punto. En la ley del agua, que promueve, en la ley integral del agua, que se está promoviendo ahora la discusión, es exactamente eso. No, los ministros y los viceministros no van técnicos de esto. Bueno, yo creo que no puede exigírsele la misma responsabilidad a un técnico que lo que se le puede exigir. Responsabilidad, no estoy diciendo competencias, porque las competencias están en los técnicos, porque las competencias y la especialización en el tema están en ellos, pero la responsabilidad para tomar las decisiones están en los ministros. Fíjese que su actitud, su postura, la reconoce el diputado de Arena. Dice Ricardo Godoy, como Arena estamos claros que el agua es un bien nacional de uso público. En ningún momento se busca privatizar, como han dicho algunas organizaciones sociales, dice aquí, dominadas por el FMLN. Acá dice lo siguiente. A ver, se me perdió porque están entrando. Aquí está. Vamos a ver. Ricardo Godoy dice, Ernesto, felicito a la señora ministra por tener un argumento propio y no seguir más la doble moral, en este caso del FMLN, y aclarar que no se va a privatizar el agua. O sea, que usted lo está aclarando. Vaya, pero ojo, diputado Godoy. Ya va a ser la aclaración. Eso quiere decir que la Junta Directiva va a estar dominada por el sector público. Me alegra muchísimo, porque ese es el punto central. Como es una locura en este país, ¿verdad? Ese tema de las desconfianzas y del desprestigio de la política, que todos lo vamos a lamentar, yo le diría, podría estar alguien del sector privado en la Junta de esta ley del agua, pero cuidado, lo reto, si es que la mayoría de las decisiones la va a estar el sector privado, es lo mismo o es peor que privatizar el agua. Vamos a la pausa y regreso quizás con las conclusiones, sobre todo porque si este es el camino primario que llevó la discusión, ¿qué otros aspectos más vienen por delante? Es decir, ¿qué se va a hacer con toda esa estructura de precios una vez constituido una visión como va de esa forma? Entiendo que esto tiene que pasar, obviamente, al Pleno, ¿no? Sí, tiene que pasar al Pleno. Esta es otra historia después. Que no pase, por favor, de esa forma. Piensen de verdad en el país, dejen de pensar en intereses particulares y no hay un formato que sigamos los ministros, que nos imponga ningún partido político. En realidad estamos hablando, digamos, con el peso de la realidad. Yo quisiera de verdad en algún momento leer la lista de los países que tienen oficinas públicas del agua, señores, o sea, de verdad. Ok, voy a hacer una pausa y regreso con eso. ¿Sí? Gracias. Gracias. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias por estar con nosotros, gracias por estar enviándonos comentarios. Muy interesante. Insisto a nuestros amigos televidentes, utilicen las redes sociales para interactuar de una forma sustanciosa, que contribuya a recrear y a constituir mejores balances de opinión y no prestarse a comentarios vagos. Yo insisto, aprovechenlo. Por esa razón les vamos a invitar a que siempre estén participando. A ver, no se va a privatizar el agua, dicen, pero si dejamos a las zorras cuidando las gallinas, ¿qué podemos esperar? ¿Ah? Grave. Que decir, para mí es más grave que se deje en control del sector privado. Por ejemplo, la Oficina del Agua, Ofwat, en Gran Bretaña, pública. La Autoridad Nacional del Agua en Perú, pública. La Comisión Nacional del Agua en México, pública.
la Agencia Nacional del Agua en Brasil, pública. La EPA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y distintos departamentos de Estado según su uso, público. El Ministerio de Medio Ambiente Colombia, público. La Autoridad del Agua en Ecuador, pública. La Autoridad del Agua en Argentina, pública. La Agencia del Agua en Francia, pública. El Ministerio de Ambiente en Suecia, público. Y así puedo seguir con el listado, pero no tengo mucho tiempo. Por favor. A ver, pero... No puede ser que el mundo entero esté equivocado. A ver, pero lo que tenemos aquí también y lo que hemos tenido es un ente autónomo, que ha sido ANDA. ¿Cierto? No. Una cosa son los prestadores de servicio, los que llevan el agua potable. Y otra cosa a las es el ente comunidades. rector. Y otra cosa es un ente rector Sí. de un recurso que dirá, de acuerdo a la cantidad de agua que tenemos, cómo la reparto, dando prioridades de acuerdo a la ley, y la prioridad obviamente es el consumo humano. La segunda prioridad obviamente es el tema ecológico, cómo tenemos reservas de agua para estas y las futuras generaciones, y luego los siguientes usos que se discuten: agricultura, industria, turismo, etc. La ley del agua define también las acciones que deben realizarse por una cultura del agua, cómo la preservamos, un fondo del agua, un cobro de cánones o tasas de acuerdo al aprovechamiento del recurso y a cuánto lo contamino. Eso es una ley del agua. Y entonces ya lo ve, yo cuando veo la ley que ingresó a NEP y digo, en la fórmula del cobro de cánones le quita los metales, que es lo que genera la contaminación industrial, obviamente yo lo haría, yo también lo haría. Si fuera de industrial, claro que la quito, ese es mi punto, pero yo no. Yo, ministra de Medio Ambiente, tengo que velar por el país entero y mi voto no va a ser ese. Ese es exactamente el punto que tenemos nosotros. A ver, aquí tenemos una marcha, imágenes de la marcha. Tenemos al rector de la universidad, si no me equivoco, de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Sí. El maestro Roger. Ahí está. Veamos lo que dice alrededor de este tema que también va a generar mucho más marchas en los próximos días. Más de 90 artículos y por tanto creemos nosotros que debe retomarse esa discusión de la Ley General de Aguas y desechar la Ley Integral de Agua. Además estamos solicitando la incorporación de la Universidad de El Salvador en el análisis y discusión de esa ley en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa. Rector, estamos en directo para Cadena Megavisión. Recientemente entrevistamos a un representante de la empresa privada y él decía que el órgano, la institución rectora que vaya a legalizar los productos del agua, obviamente esto no significa una privatización, porque decía, hay instituciones como por ejemplo el Fovial que ya cuentan con parte de empresarios dentro de esta y es una de las instituciones más trabajadoras y que obviamente han dado mucho en el país. Yo creo que el argumento falaz que ha tenido siempre la derecha, que ha tenido siempre el sector, algunos de los sectores empresariales de este país, es que el Estado es ineficiente y que el Estado es incapaz de hacer llegar los servicios, los bienes y servicios hasta la población. Ese argumento, si ese argumento fuese válido, entonces habrá que esperar los resultados de la privatización de los servicios, habrá que evaluar si esos resultados fueron en aras de la eficiencia y habrá que evaluar también si los precios en el acceso a esos bienes y servicios se mantuvo después de la privatización. Sin lugar a dudas, la NEP está en ese esfuerzo de privatización, no para hacer llegar el servicio hasta las comunidades que lo requieran, sino más bien para hacer del servicio un negocio. Sabemos cuál es la lógica de la empresa privada. Rector de la Universidad de El Salvador, pues igual, ¿verdad? Pronunciándose por la incorporación del alma mater en esta discusión. Mire, aquí en lo central, como dice el rector, por favor escúchennos. Déjennos hablar a quienes tenemos el conocimiento técnico y político sobre el tema de la ley del agua. Vayamos, nosotros queremos organizar una visita a la Agencia del Agua en Brasil. Vayamos a ver qué hace una autoridad del agua en un país como ese, cómo se maneja. Comprendamos otras experiencias, entendamos por qué otros países, y esto no es un tema de ideología, por qué otros países
no hacen una decisión privada. Y por favor, no estamos hablando de carreteras, como dice Fovial, estamos hablando Sierra de un Verde. recurso. Dice acá, pregúntele sobre Sierra Verde. ¿Qué es Sierra Verde? Es una colonia, creo, acá al sector de Olocuilta, ¿no? No lo sé. Creo que. Sobre el tema del agua, no sé a qué se refiere, pero por ahí anda. Vamos a ver, por favor, bueno, aquí preguntan sobre qué es lo que viene por delante y que puede afectar más en esta discusión si lo principal los primeros artículos principales de la ley ya no se están preocupando, dicen. Ya, mucho. ¿Y qué es lo que viene entonces? Y ahora viene todo el tema de la conformación de la Junta Directiva, todo el tema de los cánones, el tema de los permisos, quién va a dar los permisos de explotación del recurso, el tema del Tribunal Sancionador y el Tribunal de Apelaciones. Parece que han quitado el Tribunal Sancionador, como nos quitaron la potestad a nosotros, Ministerio de Medio Ambiente, de poner multas. Ya no tenemos el mandato de poner multa, la facultad para poner multas. Igual quieren quitarlo seguramente en la Ley General de Aguas. Que aquí todos sigamos haciendo lo que nos dé la gana hacer. Hay muchos temas que realmente nos preocupan y va en contra del mismo sector privado, de aquel que quiere hacer las cosas bien, de aquel que le cuesta hacer las cosas ahora bien, porque tiene que gastar más en tratar el agua contaminada para sus propios procesos productivos. Y yo creo que cada vez más el sector privado está haciendo las cosas bien. Cuidado con traicionar a su propio sector con una ley de aguas que no favorece a nadie. El tiempo se me fue, ministra. Quiero agradecerle a nombre de nuestro público de la mañana, que están atentos a nuestra señal, el que nos haya acompañado para hablar de este tema, que sin duda alguna no hay que perderle la pista, porque el agua es de todos. Así es. Hablar del tema del agua es hablar de una necesidad no solo urgente para, digamos, tenerla como un ente bien administrada, sino también desde el punto de vista que qué es lo que va a venir por delante si no se administra bien. La vida tiene que ser justa, y así como sé que no van a aprobar una ley de aguas como la que están discutiendo en este momento, también sé que Argentina va a ser el campeón del mundo. Qué bueno, porque ahí comienza el Mundial. Muchísimas gracias, ministra, gracias, de verdad. A todos ustedes, gracias. Siguen participando, hagan buen uso de las redes sociales, por favor. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.